reforzando continuamente. Es decir, recibo, vivo y transmito el código de ética. Bien, partiendo de eso, entonces nos damos cuenta que cada uno de los que integramos el Ministerio de Acompañamiento estamos en la obligación de estudiar. Cada uno, desde cada región, cada uno, desde cada municipio, necesitamos tener en cuenta el estudio del código de ética del ministerio. Vamos a ver algunas definiciones en cuanto al ámbito y la aplicación. Es decir, quiero irme al artículo número 1 del Código de Ética. El artículo 1 hace referencia a la deontología en acompañamiento, que es el conjunto de principios y de reglas éticas que han de inspirar y guiar la conducta del acompañante de acuerdo a lo establecido por la palabra de Dios, de modo que se pueda mostrar el carácter amoroso, compasivo y misericordioso de Jesucristo. Esto es lo que nosotros consideramos definitivamente la definición de lo que es el perfil del acompañante en el Código de Ética. No podemos perder de vista que de una o de otra forma hay un perfil que define al Ministerio de Acompañamiento y que cada uno de nosotros no solamente deseamos estar en el Ministerio de Acompañamiento, sino que tenemos que apegarnos al código de ética y al perfil que emana de la naturaleza del Ministerio de Acompañamiento. Un Ministerio de Acompañamiento que tiene unos pilares bien definidos, un ministerio de acompañamiento que actúa en lo que es el hecho del amor, de la compasión, de la misericordia, y esto es algo que debe definir claramente a cada uno de los integrantes del ministerio de acompañamiento. Vamos a continuar por acá. Bien. Ok. Fíjense en lo siguiente. Cuando analizamos el código de ética, nos vamos a conseguir que en sus disposiciones encontramos que el código de ética emana los principios esenciales del Ministerio de Acompañamiento en el territorio venezolano o extranjero. Es decir, aplicable en todo lugar donde el Ministerio de Acompañamiento haga vida. Allá, Barinas, Nicaragua, en todo lugar donde haga. Este código es totalmente aplicable y debe regir el carácter y las funciones de cada uno de los integrantes. Por otro lado, este código se traduce en algunas responsabilidades, actitudes y compromisos básicos que debe adquirir cada voluntario del Ministerio de Acompañamiento y no lo podemos perder de vista. Este código busca fomentar el altruismo, la integridad, la honradez, la veracidad, la lealtad, la empatía y la compasión, que son elementos esenciales en la vida cristiana. En otras palabras, señores, el código de ética no surge de una manera divorciada de lo que es la palabra de Dios. El Ministerio de Acompañamiento está integrado por hombres y mujeres de Dios, que por supuesto el fundamento esencial de la vida de cada uno de nosotros es la palabra de Dios, es el honrar la palabra, es el vivir la palabra. El código de acompañamiento del Ministerio de Acompañamiento, valga la redundancia, escuchen bien, emana, nace, surge de la palabra de Dios. No es un agua tibia que fue inventada para de alguna manera pues entretener a los integrantes del Ministerio de Acompañamiento. De ninguna manera. Es tomada en esencia de la palabra de Dios y es plasmada como un recordatorio a cada uno de los que estamos aquí, primeramente de la palabra de Dios y segundo, del compromiso y el valor que debe tener para con nosotros el trabajo en el ministerio de acompañamiento. De eso se trata. Ok, otro aspecto que quiero resaltar acá. Escuchen bien. La mejora continua en el ejercicio ministerial y en la calidad asistencial del acompañamiento. El código de ética busca la mejora continua. Es decir, no un conformismo, no un hecho, como dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya. El código de ética continuamente está apuntando a unas mejoras, a unas revisiones. ¿Por qué? Porque existe una dinámica totalmente cambiante que ejerce y que continuamente, al estar expuestos a distintas experiencias, podemos observar y determinar algunas conductas y acciones que definitivamente no se parecen
no atinan a lo que realmente estamos buscando. El código de ética busca regular estas acciones y mantenernos perfilados a lo que el Ministerio de Acompañamiento tiene en esencia dentro de su visión y dentro de su misión. Bien, hay algo que también es importante. El código de ética promueve todo lo que es el ejercicio de la autorregulación. Qué interesante esto, la autorregulación, con el fin de mantener la confianza entre los miembros del ministerio y del asistido por el mismo. Escucha esto. La autorregulación es esa capacidad que podemos desarrollar cuando trabajamos en nosotros mismos, que apunta, por supuesto, a reconocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y de alguna u otra forma a mitigar esas debilidades por medio de las fortalezas. Pero esto a la vez se fortalecen y se mitigan también las debilidades cuando rodeados de un equipo con una misma visión hacia un mismo norte, también permitimos ser moldeados por la dinámica del conjunto de estos integrantes. Para esto es necesario. El código de ética es vital para nosotros. Hemos venido haciendo un trabajo exhaustivo con el código de ética. Hemos venido haciendo un trabajo de transmisión del código de ética, porque hemos determinado que cada uno de los equipos del Ministerio de Acompañamiento debe afianzar el código de ética. Es necesario que el código de ética se estudie en cada estado, se estudie en cada municipio. Es necesario que el código de ética se tenga no solamente de forma digital, es necesario que cada quien pueda disponer del código de ética aún en forma física, para leerlo, para documentarnos, para tener presente esto, porque los tres aspectos que mencioné al principio serían la clave de todo esto. El código de ética, a ver si lo pueden decir conmigo, el código de ética se recibe, se vive y se transmite. Amén. Bien, vamos a acercarme por allá, por favor. Gloria a Dios. Esto es una gran bendición y una gran oportunidad de la que todos los que estamos acá estamos siendo partícipes. Bien, en este momento voy a dejar a mi esposa, quien va a presentarles algunos artículos. Sin embargo, déjenme cerrar con esto. El artículo número 2 del Código de Ética, en el numeral 1, dice lo siguiente: los deberes que impone este código y el manual del reglamento interno obligan a su cumplimiento a todos los miembros voluntarios del Ministerio de Acompañamiento en el ejercicio del mismo, cualquiera que sea la modalidad en la que se participe en despliegues de acción inmediata, en casos ocasionales, en labores de misericordia o en talleres. Es decir, que este código no hace acepción de dónde debe ser aplicado, sino que en cualquier área y en cualquier desempeño del Ministerio de Acompañamiento, el código de ética sigue siendo el mismo, sigue teniendo el mismo valor y sigue siendo de carácter obligatorio. En el numeral 2 de este mismo, dice: el incumplimiento de las normas del código supone incurrir en faltas disciplinarias tipificadas en el manual reglamento interno del Ministerio de Acompañamiento, cuyas correcciones se harán a través de los mecanismos sugeridos por el manual. El manual es algo en lo que se está trabajando continuamente, porque recordemos esto: el Ministerio de Acompañamiento pretende de alguna forma establecer el orden de funcionamiento de cada uno, pero considerando, por supuesto, no un hecho desprendido del otro. Por eso hay un continuo trabajo en revisiones de lo que es el manual, de lo que es el código de ética. Amén. Ok, veamos el artículo número 3, que sugiere lo siguiente: el acompañante asumirá nuestros valores, los valores establecidos en el Código de Ética, en la esencia, en la visión y en la misión del Ministerio de Acompañamiento, que son ¿cuáles? Que son el amor, la misericordia, la compasión, como las columnas que soportan nuestro accionar en cada evento, taller o despliegue. Señores, es necesario comprender que nosotros siempre consideramos este versículo que habla de aquellos hombres que son fieles e idóneos. Y recordar esto, el código de ética
emanando, por supuesto, estos tres pilares fundamentales, que es el amor, que es la misericordia y la compasión, nos denota que debería ser lo primero que tiene que estar en nuestro corazón. Antes de que quizás dominara talleres, capacitaciones y tener en cuenta quizás el currículo y el vasto accionar y la experiencia, necesitamos estar claros si realmente en nuestros corazones predominan estos tres pilares fundamentales, que es lo que nos haría totalmente fieles para la visión que plantea el Ministerio de Acompañamiento. El Ministerio de Acompañamiento asume como uno de sus objetivos la promoción y el desarrollo de la deontología ministerial, es decir, de la obligación del estudio de este código. Por lo tanto, preferentemente dedicará atención a la difusión de preceptos de este código de ética. Usted dirá, wow, el código de ética, el mismo código de ética resalta que en cada capacitación será necesario que cada uno de los miembros recordemos continuamente lo que está establecido en el código de ética. Bien, voy a dejar a mi esposa por acá con ustedes en virtud del tiempo para que sigamos desarrollando la temática en cuanto al capítulo número 2 del código de ética. Ok. Seguramente ya usted tiene allí en su teléfono el código de ética que se le ha hecho llegar. Nuestra intención no es simplemente leerle, sino resaltar aquellos aspectos primordiales o esenciales que denota cada artículo de acá del código de ética. Vamos en el capítulo número 2 sobre los principios generales. El artículo número 5 aclara nuestro propósito, que es contar con un equipo de hombres fieles e idóneos. Son dos características muy importantes. Sobre todo hacemos énfasis en la fidelidad. La fidelidad es una cualidad que va en el corazón, que no la podemos enseñar porque nace de sus valores y sus principios que dependen directamente de su fidelidad al Señor y de la fidelidad que usted tiene a la palabra del Señor. La idoneidad, por eso hacemos referencia a lo que es la capacitación. Muchos de nosotros llegamos acá al Ministerio de Acompañamiento con el deseo, con ese corazón misericordioso, pero hemos sido capacitados con cada enseñanza, cada capacitación que se nos brinda mensualmente en nuestro equipo de trabajo a nivel regional. Allí estamos recibiendo capacitación. Esto es formar a esos hombres y mujeres fieles y idóneos. ¿Son llamados por quién? Son llamados por Dios. Definitivamente, como siempre lo dice la pastora Joa, no estamos reclutando pastores, no estamos reclutando voluntarios. El llamado lo hace el Señor porque pone esa compasión, esa misericordia, ese deseo de servir al prójimo, que es uno de los pilares del Ministerio de Acompañamiento. Entonces, el llamado lo hace el Señor. Y por supuesto tenemos la disposición de pertenecer al Ministerio de Acompañamiento sujetados a lo que es al Código de Ética. Eso es lo que se resalta en el artículo 5. El artículo número 6 nos hace referencia a que el Ministerio de Acompañamiento está al servicio del ser humano y la sociedad. Si hay una palabra que se repite acá en cada capacitación y que se va a repetir de continuo en esta capacitación es servicio. No tenemos la S de sobresalir, sino la S de servir. Nosotros somos servidores de las personas. Estamos dispuestos a estar allí para acompañarles cual sea la situación por la que ellos están atravesando. Respetamos la dignidad humana. Respetamos las particularidades de cada una de las personas, porque así nos creó el Señor y así como somos tan particulares, nos amamos, nos necesitamos y creemos que las cualidades de uno nos fortalecen a los otros. El artículo número 6, numeral 2, hace referencia de que los acompañantes y voluntarios
y voluntarios aceptan el compromiso de brindar apoyo espiritual y emocional con diligencia. Cuando se nos brinda la confianza de brindar acompañamiento, se nos acerca una persona que está atravesando por una situación de crisis, nosotros tenemos que mostrar diligencia. De esta manera estamos diciéndole a la persona, nos importa que te sientas bien, nos importa que en este momento tú estás atravesando por una situación emocional, familiar, física no tan favorable y queremos estar contigo acompañándote, brindándote ese acompañamiento. Recordamos que nosotros brindamos acompañamiento espiritual y emocional con las herramientas que hemos recibido para poder estar allí al lado de esa persona. No lo hacemos de manera discriminatoria. No vamos a inclinarnos a una persona a brindar acompañamiento esperando recibir un beneficio de ella, o si vemos que de otra persona no podemos recibir un beneficio, entonces a esta persona no le brinda acompañamiento. Definitivamente ese no es el corazón del Ministerio de Acompañamiento, esa no es la esencia. Brindamos acompañamiento sin hacer discriminación de raza, de posición social, de ideologías. Incluso nos ha tocado brindar acompañamiento a personas que no comparten nuestra misma fe. Pero allí, cuando estamos brindando el acompañamiento, allí ya les estamos mostrando el amor de Cristo. Y seguramente estas personas quedan muy impactadas por el amor de Dios. La número 3 dice, del artículo 6, la principal lealtad del acompañante es la que debe a Dios. Lo decía mi esposo hace un momento. Nosotros nos fundamentamos en la palabra de Dios. Cuando usted observa cada capacitación, podemos ver que el fundamento es la palabra de Dios, la lealtad hacia Dios. Si en nuestro corazón está ese deseo de ser fieles a Dios, nosotros vamos a ser fieles en la misión que se nos ha encomendado como Ministerio de Acompañamiento. Y cuando somos fieles a Dios, a los principios establecidos en su palabra, vamos a ser fieles a las autoridades que tenemos acá en el Ministerio de Acompañamiento. ¿Quiénes son nuestras autoridades? Nuestros directores nacionales, la pastora Joa, el pastor Juan Maraver. Asimismo tenemos los coordinadores de Estado, tenemos el líder enlace. Nuestra actitud debe mostrar lealtad a esas autoridades. Cuando nosotros mostramos lealtad a nuestras autoridades, definitivamente estamos mostrando lealtad al Señor. Porque cada una de las acciones que se toman acá en el ministerio emanan de la palabra de Dios y asimismo se baja el lineamiento en toda esa línea de trabajo. En el artículo 6 el literal número 5, dice que el principio de no hacer daño. Cuando no estamos capacitados, es posible que hagamos daño no intencionalmente, sino por ignorancia. Es por eso que se hace mucha referencia en la capacitación. Podemos hacer daño cuando no sabemos acompañar, cuando retardamos un acompañamiento, cuando no prestamos importancia o no nos ponemos o no somos empáticos con el dolor y la situación. Si mostramos una actitud como que eso es insignificante, no entiendo por qué te sientes tan mal por eso, podemos hacer daño con un consejo que puede agravar una situación, que puede profundizar en el dolor o en el corazón de esa persona, podemos hacer daño. Entonces, nuestro principio fundamental es no hacer daño. Y dice acá, el acompañamiento nunca debe perjudicar a la persona que sufre crisis. Se le debe atender con prudencia, con competencia, evitando cualquier demora injustificada en su asistencia.
Si como acompañantes nos damos cuenta que no tenemos el tiempo, no vamos a tener la disposición porque quizás estamos en otras ocupaciones, podemos referir el caso para que esta persona sea atendida y tratar de brindar esa ayuda necesaria. El número 6 dice, el acompañante no debe abandonar a ninguna persona que necesite sus cuidados, ni siquiera en situaciones de catástrofe o epidemia, salvo que sea obligado a hacerlo porque alguna autoridad competente así lo establezca, o que exista riesgo entre el acompañante y el acompañado, entonces allí definitivamente se debe abandonar, pero esto debe ser notificado a nuestro coordinador con el que estemos trabajando. El número 7 dice, el acompañante debe presentar voluntariamente, se debe presentar voluntariamente para colaborar, en las tareas de auxilio o catástrofe. Cada uno de los servicios que prestamos acá en el Ministerio de Acompañamiento debe ser voluntario, nada es obligado. Solo nos ponemos al servicio del Señor. Es importante resaltar que muchas veces tenemos servidores o tenemos voluntarios que no han cumplido su mayoría de edad. El Código de Ética hace referencia a que el acompañante voluntario que no tenga la mayoría de edad debe participar, puede participar en el Ministerio de Acompañamiento, pero si está acompañado de su representante legal, así como nuestros hijos que están en las jornadas, están en las actividades, están en alguna capacitación, porque están con nosotros como sus representantes. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad trabajar con menores, poner a servir a algunos chicos que quizás no tengan la experiencia y puedan correr algún riesgo. El número 9 dice que en el caso de que el acompañante voluntario cese su labor en el Ministerio de Acompañamiento, debe entregar al coordinador inmediato toda la indumentaria alusiva al Ministerio de Acompañamiento. ¿Por qué se hace referencia a esto? Porque esto es un servicio voluntario. Quizá usted dice, bueno, no quiero seguir en el Ministerio de Acompañamiento, no se le va a obligar, pero debe entregar toda la indumentaria, que hacemos referencia a la franela, a una gorra, al chaleco del Ministerio de Acompañamiento, porque queda terminantemente prohibido usar de forma particular la indumentaria del Ministerio de Acompañamiento. Si bien no vemos, nunca trabajamos aislados, siempre estamos en equipo. Y también si se le pide dar de baja a una persona, debe tener conciencia de que debe entregar la indumentaria. Y usted dice, pero es que yo pagué por la franela. Ciertamente, pagamos por la franela, la obtenemos porque hemos pagado el costo de la misma, pero cuando nosotros decimos sí a participar en el Ministerio de Acompañamiento, estamos aceptando apegarnos al código de ética. Estamos aceptando que vamos a cumplir. Y al no participar ya del Ministerio de Acompañamiento, entonces debemos entregar al coordinador toda la indumentaria. Bien, fíjense, esto es parte. Quisiéramos, por supuesto, disponer de más tiempo y poder indagar más, profundizar más acerca de lo referido al código de ética, porque tenemos que darle el valor que merece el código de ética. Cada uno de los integrantes estamos haciendo un llamado reflexivo, hacernos del código de ética nuestro pilar fundamental en cada región, en cada estado, en cada municipio, de tal manera que podamos disfrutar del estudio del código de ética, de la comprensión del código de ética, del análisis del código de ética y también aclarar aquellas cosas que se emanan del código de ética. Es lo que deseamos, para que usted pueda servir claro
con una conciencia bien definida y clara acerca de sus funciones dentro del código de ética, la visión del Ministerio de Acompañamiento, la misión del Ministerio de Acompañamiento, pero por supuesto lo que regula el código de ética en el accionar de cada uno de ellos. Somos una organización que pretendemos definitivamente formar y capacitar. Y yo asumo que el código de ética también termina enriqueciendo nuestras vidas, termina enriqueciendo nuestro carácter, termina enriqueciendo en esencia nuestra vida como creyente, porque nos ayuda a pegarnos al mejor funcionamiento basado en lo que es el estudio del código de ética de nuestra organización. Por ahora, el tiempo creo que se nos ha ido un poco. Por supuesto, vamos a darles la oportunidad a nuestros pastores Inciarte para que sigan reorientando esta reunión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Osmar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias, Elizabeth, por esta explicación tan oportuna, detallada y sí, lastimosamente se les terminó el tiempo. Es que realmente no estamos profundizando, sino tomando lo esencial del código de ética. Y Hosmar lo dijo, lo ha dicho varias veces en el transcurso de esta tarde. ¿Qué queremos hacer nosotros en esta tarde? Transmitir lo esencial del código de ética, que es un código que nos ayuda a autorregularnos, que es las normas que rigen, que obligan al voluntario de acompañamiento a cómo al hacer, a cómo va a ejercer el acompañamiento con todas sus implicaciones, con todas aquellos artículos que van a darnos luz, inclusive en casos difíciles que hasta ahorita se han estado presentando o que se puedan presentar. Así que bueno, tenemos a Dios de nuestro lado. Este ministerio de acompañamiento nació en el corazón de Dios. No estamos solos. Tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos la palabra viva que es la que regula toda nuestra fe y conducta. Y además tenemos el código de ética. Nuestro manual, de hecho, se está trabajando en el reglamento del Ministerio de Acompañamiento, pero ya tenemos el código de ética. Además, tenemos consultores jurídicos. Sí, los pastores Clever y Flor, coordinadores del Estado Táchira, además de ser coordinadores del Estado Táchira, son ambos abogados, diestros pues en las leyes, y han cifrado pues en este código de ética junto a un equipo de pastores, de líderes, para darnos una normativa de cómo ejercer nosotros, voluntariados del Ministerio de Acompañamiento, el acompañamiento, cómo nosotros hacemos vida y cómo ejercemos este llamado de Dios. Y es importante pues valorar esto. Así que no estamos solos. No estamos solos en acompañamiento. Tenemos el código de ética, tenemos a los pastores Flor y Clever, consultores jurídicos, que ante cualquier duda que usted tenga, que yo tenga, podemos llamarlo y con gusto ellos nos van a orientar. Escriba, mi amado, allí en el chat, ¿qué ha aprendido en esta tarde? En la primera etapa de esta capacitación, ¿qué ha estado aprendiendo? ¿Algunos de ustedes ya tienen el código de ética en su celular? ¿Lo pueden mostrar? Por ejemplo, yo tengo aquí el mío. ¿Pueden mostrar el suyo? A ver. Si lo tienen, el que lo tenga impreso puede mostrarlo impreso. O puede escribir allí, puede escribir también en el chat, tengo mi código de ética. Y si no lo tiene, pídelo al pastor enlace, al líder enlace, al coordinador de estado, pida el código de ética. No puede haber un voluntario del Ministerio de Acompañamiento sin código de ética. Deben de hacerse jornadas de capacitación, de estudio, de análisis de este código de ética, porque el código de ética está diseñado para cuidar nuestro ejercicio, para cuidarnos
a nosotros para indicarnos cómo lo tenemos que hacer, para decirnos hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Así que todo el mundo con su código de ética. Escriba allí, yo tengo mi código de ética. Excelente, excelente. Ya, pastor, tenemos como, no sé, 5 o 6 más mensajes que nos están diciendo que tienen el código de ética. 2 mensajes solamente he leído que no tienen el código de ética, pero como lo dijo el pastor Erwin, ya los coordinadores estamos autorizados a compartir el código de ética, así que en los siguientes días, enlaces, líderes, cada equipo vamos a estar dirigiendo, examinando, profundizando, estudiando el código de ética. ¿Por qué es importante estudiar el código de ética? Porque nos acompaña, porque Sí. no estamos solos, porque nos ayuda a no hacer daño. Recordemos que el principio fundamental que sostiene el Ministerio de Acompañamiento es no hacer daño. Y cuando nosotros tomamos el manual y lo hacemos nuestro, primero lo vivimos, lo hago mío, es mío, regula mi conducta, mi proceder, no es un manual, no es letra muerta, sino que está escrita en mi corazón. Lo examino, lo pongo en mi mente, lo pongo en mi corazón, lo enseño, yo puedo evitar hacer daño. Es decir, nos ayuda a evitar errores en el ejercicio de acompañar. Sí, por eso es importante que todos tengamos. Hay algunos voluntarios que han escrito que no lo tiene aún. Vamos a girar instrucciones a que cada coordinador de estado, cada pastor enlace, líder de enlace del ministerio pueda tener, y cada voluntariado a nivel nacional e internacional pueda tener el código de ética. Quiero que sepan que este código de ética ha sido construido desde la vivencia. No son letra muerta, no son artículos que están de más y que no se viven, no. Todo lo que está allí ha sido analizado desde la experiencia y puesto allí para indicarnos cómo lo podemos hacer, y según las leyes venezolanas y según en otros países se va a ir adaptando a la realidad de cada entorno. Por eso es que este código de ética, tal vez en meses que vienen vamos a tener que volver a retomar de nuevo, porque se va a ir renovando según la experiencia que vamos a tener en el ejercicio de acompañar a aquel que sufre. Y qué maravilloso, amados, es saber que esto no es una directriz que emana del pastor Juan, de la pastora Yoa o de algunas personas nada más. No, esto se ha recogido de la experiencia de todo el voluntariado y de la asesoría legal de personas profesionales en el derecho en Venezuela, para que nosotros tengamos garantía, amado, de que en nuestro ejercicio se nos está cuidando. Así es, tenemos entonces el marco legal, espiritual, bíblico, para no estar solos. Vamos a avanzar en esta tarde. Sí, vamos a entrar entonces en el estudio del capítulo 3, aquellos que tengan el código de ética. Vamos a avanzar en el capítulo 3. Se habla de las relaciones del acompañante con el asistido. ¿Cuál es la relación que existe entre el que da acompañamiento y el que la recibe? Y, amados, es importante porque en el artículo 8 dice que la relación que existe entre el acompañante y el asistido nace o se inicia desde el conflicto, desde la necesidad que busca una persona que está en crisis, y el acompañante debe de fomentar el respeto, la confidencialidad, la consideración, que debe promover el sentir compasión, pero a la vez sentarse al lado de aquel que está sufriendo. Acuérdense entonces que el acompañamiento se inicia a raíz de una crisis. Yo me acuerdo, pastores, en el estado Zulia, en el 2018, cuando se dio aquí la capacitación, 2018, 2019, que empezamos a capacitarnos con el chip, hubo
en el Hotel del Lago, en el Hotel TV6, una capacitación para pastores, fidelidad eterna. Había aproximadamente 1,600 pastores en 2 días, y se le preguntó al pastorado cuántos habían pensado en abandonar el ejercicio pastoral, el llamado que Dios le habían hecho. Y, amado, sorprendentemente, más del 80-90% del pastorado había contemplado en su mente y en su corazón abandonar el pastorado. Estábamos en un momento de crisis, en una situación muy dura, económica, socialmente, y eso había afectado también la vida de los pastores. Y entonces se dio la necesidad de formar aquí en Venezuela un equipo de pastores que pudiesen escuchar al pastor, porque el pastor escuchaba a las ovejas de la crisis, escuchaba los problemas y las dificultades que estaban viviendo. El pastor escucha a la gente de las comunidades que vienen con problemas emocionales, sociales, espirituales, y van al pastor, y el pastor se sobrecarga de tanto sufrimiento, de tanto dolor, y aparte de eso, la crisis también le había llegado a su casa y el pastor estaba agobiado. Entonces hubo la necesidad de formar a un pastorado que pudiese escuchar al pastor, porque imagínense un pastor contándole a sus ovejas que está en crisis, que está en conflicto, o contándole a otros pastores no formados que estaban en crisis. El pastor decía, ¿qué van a decir de mí? ¿Que no tengo fe? ¿Qué van a decir de mí? Que si yo estoy así, que soy el pastor, ¿qué quedarán de las ovejas? Pues se ha creado la imagen de que el pastor es un superhéroe cuando no es así. El pastor es un ser humano que también necesita ser escuchado. Pero como es un pastor, Dios pensó en ti, amado, y puso en los corazones de los directores nacionales formar un ministerio que empezara a escuchar al pastor, atender a sus necesidades emocionales, poder acompañarle en medio del dolor y decirle, no están solos. Después esto se fue extendiendo, ya el pastor, como fue escuchado, fue ayudado, entonces empezaron a remitir ovejas y personas de la comunidad, hasta el punto en que ya atendemos nacional e internacionalmente casos de personas que están en sufrimiento y en dolor. Entonces, ¿qué busca el capítulo 3? ¿Cómo nosotros podemos dar acompañamiento? ¿Y cuál es la relación entre nosotros y los que reciben el acompañamiento? Con respeto, con amabilidad, con compasión, porque ellos están en el dolor. Y acuérdense, lo decía Josmar y Elizabeth, no queremos hacer daño, porque a las personas que estamos atendiendo están en sufrimiento y en dolor. Imagínense que Dios nos ha llamado a atender con misericordia, con compasión y amor a estas personas, y nosotros, por no estar capacitados, por no conocer el código de ética, vamos a añadirle dolor y angustia al dolor que ellos tienen. Así es. Capítulo 3, artículo 8, numeral 2. El acompañante voluntario debe cuidar su conducta, actitud, lenguajes, formas e imagen para favorecer la confianza del asistido y de la sociedad. Y aquí hay mucho que profundizar, pero solamente voy a tomar un ejemplo para hablar sobre la importancia de cuidar nuestra imagen a la hora de acompañar. No sé si ustedes también han experimentado la oportunidad o la bendición que hemos tenido de que siempre los pastores, directores nacionales, Juan y Joa Maraver, nos están diciendo, nos están informando, nos están ayudando en la forma en que nosotros debemos presentarnos
ante el acompañante. Porque si bien es importante todo lo que mi esposo acaba de decir, es decir, de fomentar una relación de confianza, de amor, de respeto, de compasión ante el acompañante, también debemos cuidar nuestra imagen. Y pongo el ejemplo porque siempre los pastores nos dicen, inclusive en momentos como este, que estamos en una reunión Zoom, siempre nos han dicho, cuiden lo que se ve detrás de la pantalla, el fondo, que estén limpios, que estén bien afeitaditos, que estén bien arreglados. Y estamos en una reunión Zoom. Muchísimo más cuidar la imagen cuando estamos de manera presencial. Porque, por ejemplo, nos llega una pareja, un matrimonio solicitando acompañamiento y somos esposos. Y bueno, acordamos que el acompañamiento no va a ser en la iglesia, que vamos a darle un poquito, un toque más personal. Eso no tiene que ser así. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces le vamos a dar un toque más personal y yo los voy a invitar a mi casa. Pero cuando ellos entran a la sala de mi casa, la cocina, los muebles, todos están desorganizados, huele a sucio, huele mal, el perro se sube en la cocina, los muchachos están gritando y resulta que luego puedo enterarme que la pareja que vino a buscar acompañamiento, el esposo se queja de que su esposa no es tan aseada, no es tan cuidadosa con los deberes del hogar. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros como pastores de acompañamiento? Quedamos descalificados para acompañar por un caso que es simplemente mera imagen o que descuidamos el entorno, el ser, lo que somos y hacemos en nuestro núcleo familiar. Entonces de eso se trata. Sí, en el artículo 8, en el numeral 2, dice, debe cuidar su conducta. Es decir, el pastor o el voluntario del ministerio de acompañamiento tiene que tener una conducta intachable. Tiene que ser una persona, amados, honorable, respetada, una persona que tiene ética a la hora de actuar, tiene que saber tener un lenguaje apropiado, tiene que tener una buena actitud, no puede andar por allí de mal humor, dando un espectáculos por la calle. No, todo esto en el ejercicio, amados, que vamos a brindar al asistido, al que va a recibir el acompañamiento, tiene que ver, amados, que el que le va a brindar acompañamiento genera confianza. Tiene que tener una buena actitud. No vamos a escuchar a alguien de mala gana, no. Tenemos que mostrarle a esa persona que es agradable para nosotros escuchar su dolor. Es un honor, es un privilegio para nosotros escuchar. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro lenguaje, nuestras actitudes, nuestras formas, nuestra imagen, cómo vestimos. Amados, tenemos que favorecer la confianza a quien nosotros estamos brindando acompañamiento. Pero miren, en el numeral 3, el acompañante voluntario debe respetar el derecho del asistido a elegir o a cambiar de acompañante. Es decir, si la persona a quien yo le estoy dando acompañamiento no se siente representado, que yo soy capaz de escucharle o no estoy escuchándolo, no estoy entendiéndolo, se siente incómodo y él pide que se le atienda por otra persona, el que le está brindando acompañamiento debe facilitarle el que él busque a otro pastor de acompañamiento para que le brinde el servicio de estar a su lado en medio del dolor, escuchándole. Así es, nos pasó a nosotros un joven, oveja nuestra, que además es familia de nosotros, particularmente mío, lleva mi sangre. Él solicitó acompañamiento a un pastor de otro estado. Y cuando yo me enteré, no me sentí mal, o sea, no
no protesté, no le reproché porque no me buscaste primero a mí, porque nosotros somos tus pastores, no. Simplemente entendimos que él tiene el derecho y nuestra obligación respetar que él pueda elegir quién va a acompañarlo o si le estamos acompañando y él solicita cambio de pastores que le acompañen, eso también el código de ética lo regula. El numeral 4. Numeral En el 4. artículo 8, numeral 4, habla entonces del derecho, pues que tiene el que da acompañamiento también de cambiar, amor. Así es, dice, el acompañante voluntario puede suspender la asistencia a sus asistidos si llega al convencimiento de que en la relación de asistencia existe el peligro inminente de seguridad para la vida suya o la del asistido. En tal caso, lo debe comunicar a sus representantes legales con la debida antelación y facilitar que otro voluntario acompañante se haga cargo del proceso de asistencia, transmitiéndole la información necesaria para preservar la continuidad de la atención, como en el caso de intento de suicidio. Asimismo, no debe asistir solo a alguien en una habitación o ambiente alejado del resto del equipo. Constantemente cuando estamos en grupo, cuando estamos en chip, cuando estamos en ruta, cuando estamos en despliegue, se nos dice y se nos hace hincapié que no podemos estar solo. Inclusive, si vamos al baño, debo notificar o a mi esposo o a algún acompañante que voy a estar en el baño, porque nuestro principio es no hacer daño, es cuidarnos. Y eso vale también para el acompañante. Sí, así como el que recibe el acompañamiento tiene el derecho, según el código de ética, de pedir a otro acompañante, a otra persona que le genere mayor confianza, también el código de ética cuida a aquel que da el acompañamiento. Si yo, como pastor de acompañamiento, veo que a la persona que le estoy dando el servicio, lo estoy asistiendo con acompañamiento, veo que esto está generando problemas en mí o va a generar problemas de seguridad. La persona es muy violenta, la persona está hablando de cosas muy íntimas que pueden afectarme a mí, o la persona pues tiene algún problema que puede generarme problemas a mí. Yo puedo solicitar la ayuda, uno, que alguien esté conmigo para resguardo y seguridad. Dos, que alguien sea testigo de mi acompañamiento, así sea que esté ahí cerca de mí para resguardar mi seguridad. Todo el que da acompañamiento tiene el derecho de velar primero por su seguridad, y eso lo garantiza el código de ética en el capítulo 3, numeral 4. Así es, nosotros inclusive como coordinadores hemos tenido la oportunidad de tener el apoyo y la asesoría jurídica de los pastores Colmenares. Me pasó recientemente un caso en donde tuve que llamarla a ella, y luego de esa asesoría, luego de conversar, acordamos una manera idónea para abordar esa situación en donde yo consideraba y tenía todos los elementos para negarme a ese pedido de acompañamiento, porque de alguna u otra forma mi vida y la vida de los míos corrían peligro. Así que no está mal, pastor, que en en otro momento tengas dudas de cómo dar acompañamiento, de qué hacer. Tienes el manual, tienes el código de ética y tienes los consultores jurídicos que van a estar dispuestos a guiarte, a ayudarte y a apoyarte. Pero ojo, es importante que cada uno de nosotros nos volvamos a comer y volvamos a comer el código de ética, porque nos va a orientar en el procedimiento de dar acompañamiento. Le pasó también a mi esposo, donde estamos hablando sobre el artículo de que tenemos la oportunidad de pedir asistencia. Él tuvo en una ocasión que hacer una denuncia legal, pero no la hizo él, sino que invitó a unos testigos, invitó a la madre de la menor de edad, y fueron ellos
o ella específicamente, la mamá de la niña, quien puso la denuncia ante el aspecto legal. ¿Cuáles son las instrucciones? Entonces, las instrucciones es que desde aquí en adelante, todos los coordinadores, todos los pastores enlaces, todos los grupos de voluntarios a nivel nacional e internacional, empecemos a hacer jornadas de formación para conocer, para estudiar, para analizar, para internalizar el código de ética. Es sumamente importante. Mire lo que dice el artículo 9. El artículo 9 dice: acompañante y asistido tiene derecho a la presencia de un acompañante o colaborador cuando el carácter íntimo de la asistencia así lo requiera. Tenemos como norma: mujer atiende a mujer, hombre atiende a hombre. Amados, por lo posible, nosotros tenemos que hacer lo posible de que un hombre no atienda a una mujer o que una mujer atienda a un hombre, porque hay asuntos que son muy íntimos y que puede afectar la moral, puede afectar ciertas cosas, y estamos buscando cuidar a los equipos que brindan acompañamiento. Cuando las cosas se complican dentro de un acompañamiento, el acompañante puede pedir al que está dándole acompañamiento que permita que otra persona se anexe allí, pero también el que está brindando acompañamiento puede pedirle a otro compañero del ministerio que le acompaña en la labor de acompañamiento por su seguridad, para que ambos estén resguardados y estén cuidados. Así es, pasamos entonces al artículo 10, el secreto pastoral. Ahora, el artículo 10 está en el capítulo 4. Nos ponemos en el código de ética, capítulo 4, artículo 10. Dice: el secreto pastoral es uno de los pilares esenciales de los que se fundamenta la relación acompañante-asistido, basada en la confianza, cualquiera que sea la modalidad de la atención. La confidencialidad de la información del asistido es un derecho de este y un bien social que genera una obligación de secreto inexcusable para el acompañante voluntario. Amados, el acompañamiento se rige por un principio fundamental: la confidencialidad. Todo pastor, todo voluntario del ministerio de acompañamiento tiene que generar la confianza de que lo que nosotros escuchamos, de lo que se nos cuenta, no saldrá de nosotros. ¿Por qué? Porque la confianza es un pilar fundamental del ministerio de acompañamiento. Imagínense, amados, qué sentirá una persona que es escuchada por alguno de nosotros y no ha terminado de levantarse de la silla cuando alguien le dice: ¿verdad que estás pasando por esto? Y ella dice: ¿quién te lo dijo? No, el pastor fulanito de tal. Pero si se lo acabo de decir. Qué decepción tan grande, amados, para esa persona que está depositando toda su confianza en nosotros, todo su dolor, todo lo que ella está viviendo, y nosotros defraudamos a esa persona. Amados, la confidencialidad es un pilar fundamental que nosotros debemos resguardar como voluntarios del ministerio de acompañamiento. Es algo serio, es algo, amados, que aún puede afectar la vida de otros. Si nosotros hablamos de las situaciones que escuchamos de los que estamos brindándole acompañamiento, podemos poner en riesgo su integridad moral, emocional, física. Y, amados, podemos hacer más daño de lo que esa persona está viviendo si nosotros rompemos ese código de confidencialidad. ¿Sabe usted, pastor, cómo proceder en casos de acompañamiento cuando alguien nos refiere ideas suicidas o cuando alguien está siendo violentado, maltratado psicológicamente, verbalmente, físicamente? O ante un privado de libertad, ¿estamos nosotros obligados a dar información a las leyes legales? Es decir, tantas preguntas que nos pueden venir en el momento de acompañar y en
pero que el código de ética lo aclara y específicamente en esta área, en este capítulo 4, en el artículo 10, en el numeral 1, 2, 3, el artículo 11, el artículo 12, el artículo 13 y el artículo 14 nos dan luz para atender con asertividad, con principios bíblicos, con el principio de no hacer daño, con una guía clara para acompañar. Por ejemplo, el artículo 13 dice, recuerde que no estamos leyendo todos los artículos por cuestión de tiempo. Así, antes de por lo menos tocar el artículo 13, en el artículo 10, en el numeral 2, el numeral 2 es muy importante tocarlo porque dice, el secreto pastoral puede ser revelado solo en caso de que el asistido esté siendo sometido a injurias físicas, verbales o psicológicas, o en las que corre en riesgo su integridad. Es decir, hay casos donde nosotros sí podemos hablar y romper esa confidencialidad. Cuando alguien está pensando en suicidarse, tenemos que buscar a familiares e indicarle lo que está pensando. Cuando alguien está siendo abusado físicamente, nosotros podemos decirle a algún familiar lo que está viviendo esa persona. Sí, así es. Y en la capacitación que recibimos de parte de los pastores Flor y Clever hace poco en la Ruta Lara, ellos nos decían que nosotros, o sea, la importancia de estudiar el código de ética y siempre estar como enmarcado, regularnos con este manual, con este código, porque nos decía ella que nosotros podemos incurrir en delitos por omisión. Es decir, si alguien, nosotros sabemos por acompañamiento, que alguien tiene ideas suicidas o que alguien está siendo abusado sexualmente y no hicimos nada, no referimos, no dejamos constancia escrita por el teléfono, si el acompañamiento fue por teléfono, de cuál iba a ser el proceder, de que tenía que buscar ayuda, de que cuáles son las personas en quienes se puede apoyar, dónde está tu mamá, con quién estás, pásame a un familiar, con quién cómo te podemos ayudar. Es decir, seguir los canales de ayuda en casos especiales como los que habla este artículo, nosotros podemos incurrir en delitos de omisión que también está penado por la ley. Entonces, bueno, cualquier duda, mi amado, que usted tenga con respecto a cualquier caso, porque obviamente estos son artículos que están plasmados allí y que nos van a dar luz, pero obviamente todos los casos de acompañamiento no van a estar registrados en el código de ética, pero él sí nos puede dar luz en cada situación. Si tiene duda, consulte con su líder, consulte con su coordinador. Si es un caso que va más allá, entonces vamos a consultoría jurídica del Ministerio de Acompañamiento. Artículo. Capítulo 5, seguridad del asistido. Artículo 15. Dice, el acompañante voluntario debe dar prioridad a la seguridad del asistido durante todos sus actos de acompañamiento. Lo que decía mi esposo hace poco, ¿no? Debemos tomar en cuenta que no solamente nuestra seguridad, sino también la seguridad de la persona. Es decir, si estamos en un ambiente donde él pueda sentirse en confianza, si no hay peligros eminentes, si estamos debajo, por ejemplo, en un caso de desastre natural, si no está corriendo peligro, ¿qué otra cosa, pastor, podemos aportar acá? Por lo menos también está muy relacionado el artículo 16, para dar cumplimiento al artículo 15 que dice que el acompañante debe dar prioridad a la seguridad del que está siendo asistido. El pastor o el acompañante debe, de ser necesario, podrá revelar el secreto pastoral a las personas o autoridades competentes que puedan ayudar a esa persona en ese momento. Si la persona está siendo objeto de bullying y un joven o un adolescente que usted le está brindando acompañamiento
producto del bullying, está pensando en suicidarse, usted lo escuchó, usted le está dando el servicio de acompañamiento, usted inmediatamente, según el artículo 16 y el artículo 15, usted notifica a su familia, a sus padres, a sus representantes más cercanos para que sepan de la situación y tomar las acciones pertinentes y resguardar su seguridad. Así es. De nuestra parte, el último capítulo, capítulo 6, docencia y formación, artículo 17. Los miembros voluntarios del Ministerio de Acompañamiento y aspirantes a formar parte del mismo deberán dotarse de formación idónea y equilibrada. Mire la importancia de las capacitaciones y la importancia de la formación continua. Siempre se nos ha dicho, el Ministerio de Acompañamiento busca a hombres fieles e idóneos. Fieles, con un corazón fiel, con un corazón leal, con un corazón sensible, con un corazón humilde, con un corazón que quiere aprender, que está dispuesto a desaprender para aprender. Pero no solamente el voluntario que ya tenemos, que hemos llenado un formulario de aplicación, que hemos sido admitidos por el Ministerio de Acompañamiento, que tenemos años sirviendo, sino que además el aspirante ya debe conocer que no estamos solos, que nos regulamos por un código de ética, que como lo decía mi esposo al principio, no es capricho de un ministerio, no se debe a capricho de algunos pastores locos, como algunos nos llaman por allí. No, tenemos una estructura legal, tenemos un basamiento jurídico que nos regula y ordena nuestro trabajo. Mire, la capacitación es tan importante porque para no hacer daño necesitamos capacitarnos. Acuérdese que nuestro trabajo es atender a personas que están en crisis. Nuestro trabajo es atender a personas que están en necesidad. Nuestro trabajo es atender a personas que están pasando por momentos emocionales, espirituales y hasta físicos en medio del dolor. Nosotros tenemos que sentarnos con esas personas en el banco del dolor, pero para hacerlo tenemos que estar capacitados. Y la capacitación es un pilar fundamental. Hay pastores, hay voluntarios que están trabajando en una de las 3 áreas especiales del Ministerio de Acompañamiento, que es misericordia, que es jornada de atención social junto con acompañamiento y evangelización. Eso es un área, pero el área fundamental para nosotros brindar acompañamiento es la capacitación. Por eso es que nosotros llamamos a todo voluntario, a todo aspirante, a que se capacite el primer viernes de cada mes, pero además se capacite a nivel local con los pastores enlace, con los capacitadores de cada región. Miren, cada coordinador, cada pastor enlace debe preocuparse por la capacitación que brinda el Ministerio de Acompañamiento. Es un pilar fundamental y está en el artículo 17. La docencia es fundamental para la capacitación de su voluntariado. Artículo 18. Los miembros voluntarios del Ministerio de Acompañamiento y aspirantes a formar parte del mismo estarán atentos al llamado por la Dirección General para viajar dentro del territorio nacional o internacional con el propósito de continuar con la capacitación, sea participante o como observador en las diferentes temáticas a fortalecer. Amados, estamos hablando a nivel nacional, pero si un coordinador regional llama al voluntariado a un lugar a formarse, a capacitarse, todos tenemos que atender a ese llamado, porque es sumamente importante para nosotros. Así es, por eso que insistimos que cada primer viernes de cada mes tenemos capacitación online. E inclusive después de esta capacitación online, cada uno de los equipos en los estados va a tener
capacitación presencial. Pero ¿por qué es importante la formación y la docencia, mis amados? Porque nos olvidamos, porque nunca es tarde para aprender, porque todos los días estamos aprendiendo, porque la dinámica de la sociedad está cambiante, porque el código de ética continuamente se está revisando. Así que, amados, el llamado es entonces a abrazar el código de ética, hacer antes de hacer, a trabajar el código de ética primero en nosotros, que regule nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de hacer acompañamiento. Y por supuesto, estudiarlo, compartirlo, revisarlo, enseñarlo. De modo que cuidemos lo que Dios nos ha dado, este hermoso de ministerio que ha nacido en el corazón de Dios. Cuidemos, amado. Mire, últimamente hemos recibido tantas enseñanzas y tanto del código de ética que nos anima a ser mejores personas y no solamente mejores personas porque el de afuera puede esmerarse a ser mejores personas, sino mejores pastores, mejores siervos, mejores acompañantes. Hemos terminado por hoy la capacitación de nuestra parte, pero queda más. Queda los pastores Odalis y Gregorio Rincón. Antes de darle el pase a ellos, mis amados, ¿cómo se sienten? Escriban allí en el chat cómo se están sintiendo, qué les inspira o qué le ha inspirado el Señor en esta tarde en relación al según código de ética. al código de ética en la parte pues que nos ha tocado a nosotros hablarles. ¿Qué más le llamó la atención? Escriba allí con respecto a la relación del acompañante y el asistido, con respecto a la docencia, con respecto pues a cada uno de los puntos tratados en este manual, amados, en este código de ética. ¿Qué le llamó a usted la atención? Escríbanlo en el chat, deje evidencia allí de cómo Dios le ha hablado en este día. Así es. A ver, algunos de los comentarios. El código de ética busca la autorregulación de nuestros ejercicios de acompañamiento. Es necesario que se estudie, examine y viva de manera íntima. El código de ética nos cuida durante el acompañamiento. Así es. Nuestro trabajo es sentarnos con las personas y escucharlos. La docencia es muy importante para continuar el trabajo. Así es, mis amados. No lo sabemos todo. Yo les compartí a ustedes que inclusive siendo nosotros coordinadores, que de repente dicen, bueno, los coordinadores deben saberlo todo, deben hacerlo todo perfecto. No, somos humanos también y nos equivocamos y podemos cometer muchos errores, pero qué bueno que no estamos solos. No estás solo, pastor, estás acompañado para acompañar. Ahora sí, Odalis y Gregorio, pastores coordinadores de Frontera Zulia, bienvenidos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias por la oportunidad. Y qué bueno que estemos conectados todos el primer viernes de cada mes para capacitarnos, porque hemos entendido que la capacitación es crucial para nosotros poder desarrollar un trabajo en orden, como el Señor así lo desea. De verdad que, bueno, a veces cuando vemos capítulo 1, capítulo 2 y vemos un código estructurado, la gente dice, pero ¿cómo me aprendo eso? Pero de verdad que es algo que cuando lo comenzamos a leer, lo comenzamos a estudiar, ya no hace falta aprendérselo al caletre, sino que es algo que aplicamos a nuestras vidas y es algo por lo cual nos regimos, y de verdad que Dios nos da la victoria. Vamos a hablar del capítulo 7 acerca del reporte de ayudas que pudieran llegar al ministerio de acompañamiento. Tenemos que entender que tenemos una estructura organizacional desde la coordinación nacional hasta el líder enlace.
Esa es la estructura del Ministerio de Acompañamiento. Y como equipo del Ministerio de Acompañamiento debemos de estar comunicados todos. Y cuando se trata de ayudas, aún más. El artículo 19 dice que toda ayuda debe ser reportada al Ministerio de Acompañamiento y debemos del mismo reservar un 10% para ser manejado por las autoridades del ministerio sobre lo que se considere necesario. Queremos expresar que como ministerio no tenemos una dotación, una dotación de recursos fijos para realizar un trabajo específico, sino que por la gracia de Dios, esto es un trabajo que son iglesias ayudando iglesias. Y a veces la gente se puede preguntar, ¿de dónde sale el recurso? ¿Cómo hacen para alcanzar a tantas personas? Pero cuando se actúa con fe, cuando se actúa bajo el orden de Dios, el Señor abre puertas. Entonces, si llegase a entrar algún recurso del Ministerio de Acompañamiento en alguna zona, en alguna región, como coordinadores debemos reservar un 10% de esa ofrenda para que esté a disposición del Ministerio de Acompañamiento Nacional para ser utilizado en lo que se requiera o lo que nuestros coordinadores piensen que es importante. El artículo 20 dice que el acompañante debe ser garante y buen mayordomo de las ayudas recibidas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, mis hermanos, en este ministerio, porque mucha gente piensa que como todos se ven bonitos, ahorita mismo los estoy viendo bien bonitos a todos, todos con su chaqueta, con su chaleco, con su uniforme, dicen, bueno, deben ser ricos los que conforman el Ministerio de Acompañamiento. Claro, yo siempre digo, tenemos calles de oro y mar de cristal, pero no aquí en esta tierra. Pero ser buen mayordomo de los recursos que entran en nuestra región significa también ser gestionador o autogestionar para realizar alguna actividad. Por ejemplo, si en mi zona, frontera Zulia, no tengo que esperar que en el mes el pastor Juan me diga, mira Gregorio, aquí hay un recurso para que hagas actividades de misericordia. No, es algo que entre los pastores se puede gestionar y podemos decir, bueno, vamos a las comunidades vulnerables, entendemos la visión en la que Dios nos ha llamado, entendemos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro frente en este ministerio, en esta tierra, y ponemos ese servicio a disposición del Señor. Sí, así es. Cuando hablamos de ser buenos mayordomos, también estamos hablando de autogestión. Buenos mayordomos es ser buenos administradores. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestro servicio es al Señor, nosotros no medimos fuerzas para buscar, para poder servir al prójimo. Como ministerio de acompañamiento, como decía mi esposo, el ministerio de acompañamiento nos dice, bueno, aquí está este recurso y todos los equipos que se forman a nivel nacional e internacional van a tener una entrada fija mensual para que ellos puedan cumplir con la visión. No es de esa forma en la que el ministerio de acompañamiento se rige, sino que nosotros entendemos que nuestro servicio es al Señor. Entendemos que lo que hacemos es para el Señor. Y como sabemos que es para el Señor, no tenemos temor o no nos detenemos en el ejercicio de autogestionar, de buscar cómo ayudo a mi prójimo, qué necesidades tengo en mi comunidad, cómo hago para poder solventar algunas cosas, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando damos el primer paso, Dios se glorifica, Dios abre puertas. De repente tú dices, bueno, como dijo Pedro, de lo que tengo te doy. O sea, Señor, yo no tengo para alimentar 300, 400, 500 personas, pero ¿qué tal si empiezo con esas
10 personas, esas 15 personas de mi comunidad que yo sé que están atravesando una situación difícil. Y cuando doy el paso con 1, 2, 3 pastores del Ministerio de Acompañamiento y me uno, de pronto, mis amados, yo les aseguro, porque hemos visto la gloria del Señor, que Dios va a empezar a abrir puertas y el recurso comenzará a llegar de donde ustedes menos se lo imaginen. Y de repente, ¿qué es esto? O sea, hasta los mismos pastores, coordinadores nacionales, la bendición va a entrar por allí. Y ese es el orden. Y el Señor se va a glorificar en cada uno de los que han servido fielmente. Entonces es muy importante entender esta parte. El artículo 21 dice, toda estrategia o política para solicitar recursos o ayudas debe ser presentada a las autoridades del Ministerio de Acompañamiento para su aprobación. Es decir, si yo voy a hacer alguna estrategia para producir fondos, para obtener dinero y trabajar en el Ministerio de Acompañamiento, no es algo que yo puedo hacer aislado. Yo tengo que comunicar, yo tengo que contactarlo y a informarlo a los pastores, coordinadores nacionales, coordinadores inmediatos, coordinadores nacionales que son los pastores Maraver. ¿Por qué? Porque puede llegar mucha gente con otros intereses al Ministerio de Acompañamiento y puede venir a buscar el ministerio como una plataforma, ¿verdad? Para conseguir gestionar recursos. Mira, estamos haciendo esto, estamos ayudando a las personas necesitadas, pero hay personas que pueden venir con malas intenciones y eso nosotros debemos entenderlo. Gloria a Dios porque todos los que estamos aquí somos llamados del Señor, pero nosotros también debemos ser conscientes que pueden venir personas y han venido personas en la experiencia que nosotros tenemos aquí en Frontera Sur, han venido personas con malas intenciones buscando la plataforma del Ministerio de Acompañamiento para gestionar recursos y si llega algún recurso no lo utilizan como Ministerio de Acompañamiento, sino que lo utilizan como beneficio propio o por levantar su bandera, su congregación o etcétera. Entonces, en ese sentido, es importante nosotros informar. Nosotros ahora estamos haciendo unos panes, el equipo piloto de Frontera Zulia para la ruta de ahorita de diciembre 2025, y eso lo saben los pastores. Nosotros le informamos a los pastores, pastores, estamos vendiendo unos panes, el equipo está vendiendo una cantidad de panes, el equipo decidió dar este tipo de ofrenda, el equipo, tenemos unos pastores que se van a encargar de ese recurso, o sea, tratamos de cuidar en lo más mínimo todo, ellos están al tanto. Entonces, de esa manera y en ese orden, el Señor se glorifica de una manera impresionante. Claro, porque siempre se necesita el recurso para realizar cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, aquí en Frontera Zulia, para trasladarnos de algún sitio a otro, necesitamos combustible, necesitamos el recurso pues para trasladarnos, para movernos hacia ese lugar. Entonces, siempre es importante que nuestros coordinadores estén enterados de cómo administramos, de cómo gestionamos este tipo. Sí, y hay otro ejemplo que quisiera también compartir, y es que cuando los pastores estuvieron desplegados en Mérida, que fue parte del equipo de Frontera Azul y apoyar a los pastores coordinadores del estado Mérida cuando hubo el deslave y eso, colocamos el flyer de solicitar ayuda que hicieron la coordinación nacional, lo colocamos en el estado de nuestro teléfono. El equipo piloto de aquí lo colocó también. Y hubo un pastor que nos escribió y me dice, pastora, no, me acaba de escribir una persona que está en los Estados Unidos y dice que necesita un cele porque al ver lo que está haciendo el ministerio, quiere dar una ofrenda. Él quisiera dar una ofrenda. Nosotros inmediatamente, ¿qué hicimos? Ok, ¿qué cantidad de ofrenda? No sabemos, pero nosotros inmediatamente llamamos a los pastores Maraver y le dijimos, pastores, le reenviamos el mensaje. Hay una persona que quiere dar una ofrenda, hay una persona que quiere aportar. El pastor Juan nos envía la cuenta, se la reenviamos a este pastor se la reenvía a la persona hace un depósito, le enviamos el captura al pastor y el pastor Juan inmediatamente utilizó el recurso para lo que se estaba haciendo en Mérida. Entonces, de esa es la forma en la que trabajamos de manera ordenada. Amén, así es. El capítulo 8, respecto a la cobertura, artículo 22, dice que el Ministerio de Acompañamiento no dará cobertura a otros ministerios, concilios, confraternidades, sino buscará apoyar, cooperar, edificar al cuerpo de Cristo en amor y respeto conforme a la palabra de Dios lo establece. Cuando llegamos y esto lo hemos comentado, cuando vamos a alguna zona, normalmente
en las zonas donde llegamos hay alguna confraternidad, hay algún ministerio, un concilio. Pero nosotros lo que aclaramos a primera instancia es, hoy venimos aquí a apoyarles, venimos a cooperar con ustedes, venimos a edificar el cuerpo de Cristo, no venimos a crear otra confraternidad, no venimos a dividir, es más, venimos a unir. Y esa es el enfoque también del Ministerio de Acompañamiento con respecto a este tema. Y eso abre las puertas. Abre las puertas claro para que muchas iglesias y muchos pastores reciban la visión del Ministerio de Acompañamiento, porque hay mucha gente que está cansada de esto, de que llega un ministerio, llega una organización y lo que quiere es levantar otra confraternidad. Pero hay que ser claros también en que también nos ha sucedido a nosotros que llegamos a una zona y de repente la confraternidad de esa zona quiere que el Ministerio de Acompañamiento se rija solamente a través de la confraternidad. Y esto tampoco nosotros, el Código de Ética nos enseña que tampoco podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque entonces la confraternidad va a utilizar sus normas o lo que tiene para aprovecharse y decir, bueno, si ustedes van a optar por los beneficios que tiene el Ministerio de Acompañamiento, si cumplen con esto que está establecido en la confraternidad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hay muchas personas que quieren, que nos ha sucedido, que dicen, no, tiene que ser por la confraternidad, tiene que ser a través de la confraternidad, y no podemos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, pastores que no están en esa confraternidad, entonces no los podemos dejar fuera, porque estamos llamados como ministerio a atender a todo el pastorado, en cualquier confraternidad que esté, sea que esté en un concilio, en una confraternidad, o esté de manera independiente. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado porque un ministerio nacional e internacional no puede meterse debajo de un paraguas, de una confraternidad que sea hasta municipal o regional. No podemos hacer eso. Nosotros como Ministerio de Acompañamiento venimos guiados por el Señor en una estructura organizacional a nivel nacional e internacional, más vale para apoyar a las confraternidades, a los ministerios, a los pastores, de esta manera. Entonces va a haber mucha gente que quizás al principio no lo comprende, no lo entiende y va a querer venir a implementar su forma, va a querer venir a cambiar las cosas. Entonces, ¿por qué estudiar el Código de Ética? El Código de Ética es esa guía de valores y principios que rigen, como decían los pastores, que rigen nuestro comportamiento, que nos dicen la forma en la que trabajamos en la visión del Ministerio de Acompañamiento. Nosotros no podemos ver el Código de Ética como algo aburrido, como algo aislado, como algo cansón o fastidioso. Si nosotros queremos saber ejercer el servicio de la manera correcta y bíblicamente, como está establecido, o la visión del ministro de Acompañamiento, debemos leer el Código de Ética. ¿Por qué? Porque el desconocimiento de la lectura de los artículos, de los principios y los valores que están allí plasmados en el Código de Ética, el desconocer eso es lo que me lleva a mí al error. Es lo que me va a llevar a mí a cometer los errores y a desviarme de la visión. Y cuando vengo a ver qué está pasando, vengo y tengo conceptos errados de lo que es el Ministerio de Acompañamiento. ¿Por qué? Porque no estoy leyendo el Código de Ética. Y hoy más que nunca, mis amados pastores, voluntarios, líderes, con todo mi corazón y de parte del Señor les digo, es necesario que leamos el Código de Ética. El Código de Ética está ajustado a la palabra de Dios, no es algo que está aislado. Está ajustado, es como cuando usted saca una enseñanza bíblica. Si esa enseñanza o esa predicación no tiene un sustento bíblico, nadie lo va a recibir, nadie lo va a aceptar. ¿Por qué aceptamos el Código de Ética? Porque tiene un basamento bíblico y debemos conocerlo. Entonces, los errores que han venido en muchas personas que se han levantado, porque ha sucedido, mis amados, a nosotros nos ha sucedido. Gente que se ha levantado y ha querido difamar el ministro de Acompañamiento. Ha venido a gente que viene a tocar la puerta, pero cree que esto es una cuestión de comida o de recursos, y aquí estoy yo, tengo una necesidad, y yo necesito que ustedes me den. ¿Dónde está mi bolsa de comida? ¿Dónde está el recurso que le dan? Porque los pastores tienen sueldo y ustedes se lo están robando. O sea, muchas cosas. Gente que no conoce
que no sabe y va a venir con estas confecciones y nosotros decimos, Dios mío, pero ¿dónde está ese sueldo? ¿Dónde está ese chorro que ellos ven? Viene del cielo, aunque la gente no lo vea, cosas que el Señor hace a través del ministerio de acompañamiento, pero hay personas que van a venir a eso. Y yo les digo a los pastores del equipo de aquí de Frontera Zulia y con los pastores que tengo la oportunidad de hablar de este tema, les digo, ministerio de acompañamiento no es comida. Nosotros no somos una organización que repartimos comida. O Biblias. Ok, nosotros somos una organización, un ministerio que está llamado a atender primeramente a la persona emocionalmente, dirigirlos espiritualmente y que por la gracia de Dios, ¿verdad? Compartimos también el evangelio a través de una acción de misericordia y es otra cosa, pero nuestro propósito principalmente no es el alimento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto porque hay muchas personas que van a venir y van a venir con otras intenciones. En el artículo 23 habla del proselitismo y dice las autoridades delegadas por el Ministerio de Acompañamiento a través de los directores nacionales, como los coordinadores, pastor Juan y la pastora Joa, esas autoridades delegadas, regionales, líderes enlace, coordinadores, capacitadores, serán para el servicio del Señor. Es decir, cualquier posición que usted y yo tengamos dentro del ministerio de acompañamiento, seamos coordinadores, seamos líderes de enlace, sectoriales, seamos voluntarios, miembros, todo lo que nosotros hacemos, amados, es para el servicio del Señor. Quiere decir que no pueden haber entre nosotros ni manipulaciones, no pueden haber entre nosotros jactancia. O sea, como miembro, como voluntario del ministerio, yo no puedo jactarme ni siquiera de la posición que yo tenga. O sea, imagínense que nosotros nos jactemos porque somos coordinadores de Frontera Zulia. Eso detiene el propósito de Dios en una zona. Eso detiene el obrar del Señor. Yo no puedo jactarme de nada, ni creerme más grande que nadie, porque yo sí hago, porque yo sí soy, porque aquel no hace, porque ustedes... Mire, cuando una persona habla mal de ti, cuando una persona te critica, cuando una persona te señala, esa persona está hablando más de sí mismo que de ti. Esa persona con sus palabras está dando a florecer lo que está, aflorando, perdón, lo que está en su corazón, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay gente que puede venir a hablar cosas para dañar, para dividir, pero eso no nos puede a nosotros desanimar, no nos puede, al contrario, la oposición en la Biblia nunca fue señal de desaprobación para los que fueron llamados por Dios. Yo no sé si usted me comprendió eso, pero la oposición nunca fue una señal de que Dios no estaba contigo, de que Dios no estaba con el que había llamado. La oposición, al contrario, confirmaba el llamado. Así que cuando tengamos oposición, cuando nos tiren piedra, cuando quieran venir a querer difamar o hablar de nosotros, nosotros decimos, gloria a Dios. Hay frutos en nosotros y la gente nos está lanzando piedras. Preocupante es que no nos lancen piedras. Gloria a Dios por esas piedras, ¿no? Entonces, es una gran bendición esto, mis amados. El artículo 24 dice, el Ministerio de Acompañamiento no hará convenio ni alianza con ningún partido político, sino que estará dispuesto, sino que estará atento, servir al prójimo, como define la palabra de Dios, sin acepción de personas. Fíjense, mis hermanos queridos, nosotros no, o el Ministerio de Acompañamiento no está ligado a ningún partido político, sea del color que sea. Y les hablamos desde nuestras vivencias, porque a veces cuando salimos a las calles, gracias a Dios, estamos identificados y nos presentamos también como la iglesia de Jesucristo, sin darle la gloria al hombre. Somos el Ministerio de Acompañamiento de la Iglesia de Jesucristo. Vamos 8, 10 pastores a realizar una actividad de misericordia o alguna actividad y la gente pregunta, ¿de qué iglesia son? Nosotros no damos el nombre de nuestra propia iglesia. Yo soy la iglesia tal. No, no importa que brille una iglesia, mi hermano. Lo que importa aquí es que brille nuestro Señor Jesucristo. 8, 10 pastores juntos, llevando esperanza en tiempos de dificultades, impacta a la necesidad. Pero los partidos políticos son muy astutos y tenemos que tener mucho cuidado. En una ocasión realizamos una actividad al aire libre en un terminal y se nos acercaron
políticos a decirnos, ¿y ustedes qué están haciendo? Y bueno, les explicábamos lo que estábamos haciendo en ese momento, pero vimos que estaban sacando fotos, estaban sacando fotografías. Y nosotros, ya va, pero ustedes no pueden tomar fotografías. Y nos ofrecían, nosotros queremos hacer esto en tal comunidad, nosotros les prestamos nuestros carros y vamos y los llevamos. Y las camionetas. Y nosotros en carreticas, mis hermanos, en carreticas, en bicicletas, con pipas de chicha. Y pareciera que la oferta fuera tentadora. No, nos van a llevar en camionetas con aire, no nos tenemos que preocupar por la logística. Pero hemos comprendido que es un arma de doble filo, asociarnos o aliarnos a cualquier partido político. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Gracias a Dios el desenlace de esa situación fue de victoria para nosotros. Sí, porque aliarnos, o sea, sería identificarnos con alguien. Y como Iglesia de Jesucristo no nos podemos identificar con un partido, porque sabemos que el Señor dice, vayan, lleven el evangelio a todas las naciones. O sea, el Señor no tiene acepción de personas. Nosotros como iglesia vamos a todos, a todas las personas. Y si nos identificamos con un partido, imagínense, eso, hay que ser sabio, hay que ser prudente, y las cosas que en el momento no sepamos resolver, lo ideal es que llamemos a nuestros coordinadores inmediatos. Entonces está el último capítulo de las amonestaciones, y esto es algo muy importante, ¿no? Como decían los pastores, no estamos profundizando porque cada coordinador estará dictando talleres de código de ética al equipo de voluntariado todo este tiempo y se aclararán dudas, pero en la parte de las amonestaciones, nosotros como Ministerio de Acompañamiento y todos los miembros del Ministerio de Acompañamiento tenemos que tener en cuenta o tenemos que tener presente que nosotros no somos indispensables, que el hecho de que yo un día entré, o sea, aquí nunca me saca nadie y es bueno que tengamos identidad, no vamos a confundir las cosas, ¿no? Porque yo puedo tener identidad. Hay una pastora que nos dice en el equipo piloto, la pastora Xiomara, ella dice, sí, me botan por la puerta del frente, me meto por la puerta del fondo, dice la pastora Xiomara, ¿no? Y eso es identidad, eso se llama identidad de dónde estoy. Pero también hay personas que pueden cometer faltas, bueno, faltas leves, de pronto hubo un rumor, hubo una cuestión allí entre hermanos, una situación, se llama la atención, ¿verdad? Como Ministerio de Acompañamiento tenemos ese orden, no hay anarquía en el Ministerio de Acompañamiento, no hay anarquía, donde cada quien hace lo que quiere, por eso está el código de ética. Se llama la atención y se corrige la situación y debe mejorar esto, ¿no? Y cambiar. Pero si ya la falta es moderada y pasa de moderada a grave, donde la persona persiste en el error, donde yo soy así y tiene el espíritu de Betty la Fea, yo soy así. Entonces está ahí enfocado en su error y yo soy así y se va a hacer de esta manera. Entonces ya en ese momento, mis amados, nosotros, Ministerio de Acompañamiento, no está dispuesto a caminar con una piedra en el zapato. ¿Ya? Si hay una piedra en el zapato que está estorbando, que está apoyando, que está haciendo que el ministerio camine chueco, lamentamos, o sea, esta situación, pero hay medidas que están establecidas en el Código de Ética. Si la falta ya es grave, donde la persona persiste en el error, no quiere ajustarse a la visión, tenemos que decirle, o sea, debemos prescindir de su servicio y está establecido en el Código de Ética. Lo lamento, tú no puedes estar así, tu situación, tu conducta, no has querido desaprender para aprender, no, porque está bien que vengamos con nuestros errores y vengamos con nuestras concepciones y conceptos errados y vengamos, está bien, pero que estemos dispuestos con un corazón enseñable. Pero si estamos afincados en el error y en el yo soy así, en ese paradigma de los años antaños, entonces yo tengo como el Ministerio de Acompañamiento tiene como principio tomar medidas y decir, mira, vamos a tomar esta decisión, prescindimos de tus servicios, no puedes estar aquí, Dios te bendiga, pero hasta aquí. Entonces eso es muy importante que lo sepamos, porque en algún momento si llega a suceder, entonces, ¿qué tiene que hacer el voluntario o el miembro? Decir, bueno, está bien, aquí está. Por eso es que al principio que entra cualquier voluntario, cualquier miembro, se le dice, mira, si tú no, en caso tal, de que haya alguna falla, que te quieras retirar y no quieras estar en el Ministerio de Acompañamiento, debes entregar tu vestimenta. Complemento. Ya, tú debes entregar esto, todo lo que has recibido, si recibiste una franela, un chaleco, etcétera, debes ponerlo a disposición porque es del ministerio. Entonces, en ese sentido, por eso es que es importante que nosotros
cada día conozcamos más el código de ética. Y eso nos va a ayudar muchísimo a caminar juntos en la misma línea, como familia, en Cristo Jesús, alineados a su palabra, todos juntos, en una sola dirección, y no va a haber divergencia, sino que va a haber una línea directa que no solamente nos lleva a cumplir el propósito, la palabra de Dios, y todos juntos nos lleva al cielo. Entonces, por eso es que son importantes las capacitaciones. Les amamos mucho, les instamos a que no se pierdan las capacitaciones los primeros viernes de cada mes. Por favor, no se la pierdan. Usted, mire, nosotros teníamos pastores que en una oportunidad se montaron arriba del techo para buscar la señal. Buscando esa forma, o sea, haga lo posible. Y le voy a decir algo, no como jactancia, y Dios conoce mi corazón, no como jactancia, sino como testimonio. Nosotros, mire, yo me montaba en la ventana de mi casa a levantar el teléfono, así, montada yo arreguindada, así, para que los mensajes de los pastores Maraver nos llegaran. Lo que ellos nos enviaban, las instrucciones, porque no teníamos wifi, no teníamos computadora, y el Señor fue proveyendo. El Señor fue proveyendo. Hoy, gracias al Señor, tenemos un teléfono, el Señor nos ha provisto, tenemos internet, pero la cuestión es la fidelidad. Dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Muchísimas gracias, pastores Odalis y Gregorio Rincón. Gracias por tanto, gracias por hacer de esta parte tan amena, y hablarlo tan claro, ¿no? Antes de dar el paso a mi esposo y de escucharlos a ustedes, de leerlos allí por el chat, quiero retomar o rescatar dos cosas. Odalis dijo: desconocer el código de ética nos lleva al error. Desconocimiento por omisión, es decir, porque lo ignoramos, porque no lo estudiamos, porque no le prestamos atención y archivamos el código de ética. Pero también desconocerlo por rebeldía, por lo ignoro, porque a mí nadie me va a regular, ni nadie me va a enseñar cómo tengo que hacer las cosas. Segundo, qué bueno que el código de ética contemple las amonestaciones y medidas correctivas a la conducta impropia. ¿Por qué es bueno? Porque muchas veces nos podemos perder. Muchas veces nos podemos desenfocarnos. Y qué bueno que el código de ética, que el Ministerio de Acompañamiento tenga herramientas de cómo llamarme, de cómo corregirme, de cómo ayudarme a enfocar de nuevo y seguir sirviendo con el corazón humilde, enseñable, compasivo, amoroso de Jesús. De verdad que esa parte, excelente. Bueno, toda la parte, ¿no? Pero sí. Esta parte, pues, o sea, Dios. Bueno, vamos a darle pase a los pastores Maraver, que ellos puedan tener una participación y puedan saludarnos. Pastores. Los pastores Maraver están por allí. Así, aquí estamos. Dios les bendiga. Qué bueno que nos pudimos conectar. Aquí estamos con parte del equipo. Los demás están sentaditos por allá. Estamos aquí en Barinas, después de una jornada maravillosa en este tiempo tan especial con el pastorado de acá. Y agradecidos al Señor porque nos permitió conocer a muchos pastores y ministros del Señor que están dispuestos a esperanza. Aquí están conectados algunos de los pastores. Los invitamos para este día, aquellos que son aspirantes al Ministerio de Acompañamiento, y creemos que el Señor les va a seguir guiando en esa dirección para que seamos muchos en Venezuela y fuera de Venezuela, compartiendo esperanza en tiempos de crisis. Sí. Le damos gracias al Señor porque hoy estuvimos viendo ese código de ética, ese código que es lo que nos permite identificarnos, pero también cómo vamos a trabajar. Las reglas claras siempre son importantes y ese es el basamento de nuestro ministerio. El Señor de verdad les bendiga, el Señor les guarde. Sé que hoy fue un día de recibir
Sin embargo, bueno, también este código de ética ha sido enviado para que localmente cada uno lo vaya estudiando. Si tiene preguntas, pueda ahondar y estudiarlo, revisarlo, porque conocerlo es lo que va a hacer que usted pueda caminar sin ningún tipo de problema dentro del ministerio, porque son las reglas bien claras. Así que Dios les bendiga de verdad a cada ponente que hoy tuvo a bien estar participando, entregando este código para la bendición. Para nosotros ha sido todo un reto porque el internet acaba de llover fuerte y se va, viene, pero aquí estaba, le escuchábamos, apagamos todas las cámaras con la intención de escucharle. Así que pudimos escuchar toda la ponencia. Así que, amados, ¿cómo le decimos? 2, 3. ¡Somos acompañamiento! Qué bueno, bendiciones a los pastores. Quiero que todos allí escriban bienvenidos, pastores de Barinas y también los pastores de Turén que se están uniendo a su primera capacitación por Zoom. Bienvenidos a los pastores de Turén, Portuguesa y los pastores de Barinas. Qué bueno tenerles aquí en familia. Bendiciones a todos los equipos a nivel nacional, en Venezuela. Hay gente también de Nicaragua conectada, pastores de Nicaragua, Estados Unidos. Hay personas conectadas de México, Colombia. Así que el Señor ha sido bueno. Somos un equipo que hemos sido capacitados para llevar esperanza. Y la única manera de poder crecer de una manera saludable es cuando estamos en conocimiento de quiénes somos, cómo lo hacemos y hacia dónde vamos. Por lo tanto, es muy importante que el código de ética lo tengan siempre a la mano. Si tienen alguna duda, por favor, se comunican con su coordinador directo y cuando se reúnan de manera presencial lo pueden estudiar a detalle. Que no queden dudas, que no quede confusión alguna. Usted pregunte, porque queremos eso, que usted esté en conocimiento de lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer para lograr llevar esperanza en todo tiempo. En el equipo de Barinas aún no tienen el código de ética, pero prontamente vamos a tener nuestra capacitación presencial. Ya estamos coordinando la fecha para anunciarles y allí el código de ética y se le explicará más a detalle sobre el código de ética, igual al equipo de Turén, que se le estará entregando para el 20 de septiembre, que tienen su capacitación presencial y estarán los pastores Rodríguez con ustedes. Así que gracias a todos por su tiempo, por estar allí conectados, por estar comunicándose también por el chat. De verdad que es una bendición saber cómo lo están recibiendo y cómo están allí, como decíamos más, recibiendo, viviendo, recibe, vive y transmite. Recibe, vive y transmite el código de ética. Amén. Eso. Los queremos muchísimo. Los amamos. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga. Te amo y te necesito. Qué hermoso es poder contar con la familia de acompañamiento, podernos vernos las caras por acá, por esta pantalla y sentir que estamos aquí en vivo, que nos amamos, que nos sentimos, que nos conocemos y que contamos con cada uno de ustedes. Por acá hay mucha gente que se está conectando, dice por allí de Utah. Cuando aprenda a hablar inglés lo digo mejor, Pastor Joan, pero saludos, Dios le bendiga. Por acá también están los pastores Darwin y Damelis de González, de la frontera con Colombia en Arepeta. Dios le bendiga. Es su primera vez en la capacitación nacional y nos alegra saber que cada día, igual que los pastores de Barinas, de Turén y de otras partes, se están uniendo a la capacitación. Es de suma alegría para nosotros saber que el equipo, que la familia está creciendo. Amén. Vamos a orar, darle gracias al Señor por lo que hemos recibido en esta tarde, por el código de ética, y luego abren sus micrófonos para despedirnos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo maravilloso. Permite que este código de ética forme parte de nuestra misión, de nuestra visión, y que podamos caminar juntos, Señor,
a la mano del código de ética para ser cuidados. Ayúdanos a internalizar este código de ética. Ayúdanos a vivirlo. Permite, Padre, que la asesoría jurídica esté con nosotros siempre para estar librándonos de cualquier situación de peligro y que estemos cuidados, protegidos, fortalecidos. Ayúdanos a hacerlo bien. Nuestra intención, Señor, es hacerlo bien, a no hacer daño. Padre, líbranos del mal, líbranos de ser instrumentos del mal. Ayúdanos a ser canales de bendición para aquellos que sufren, para aquellos que están pasando por momentos de dolor y de sufrimiento. Pon en nosotros un corazón de compasión. Y Señor, gracias por este inmenso equipo que hoy se ha reunido para capacitarse. Bendíceles con sabiduría e inteligencia. Amén, amén. Amén. Pueden abrir sus micrófonos y pueden saludar. Allí detrás de los pastores Maraver están los asesores jurídicos, el pastor Clever y Flor. Paramos firmes. Saludos, Bendiciones.